Salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos peregrinos, buenos días. Cambiamos completamente el entorno de nuestra grabación el día de hoy y estoy muy contento porque en mi peregrinación de octubre no pudimos visitar el lugar de la Ascensión del Señor. Había un confinamiento más total que el de ahora y por lo tanto no pudimos entrar y no pudimos mostrar el lugar que vamos a mostrarles hoy. Como pueden ver, en este terreno tan feo está detrás Jerusalén. Estamos a unos 1000 metros, probablemente incluso menos, 1000 metros o menos, en línea recta de la explanada del templo. Estamos en la cima del Monte de los Olivos, a unos 800 metros de altura sobre el nivel del mar. Hace frío porque estamos todavía aquí. Hace 2 días o no, unos días medio nevó hace 2 semanas, en fin, estamos todavía aquí medio en invierno. Vamos a entrar en el lugar de la Ascensión. Hoy por hoy es un lugar musulmán desde hace muchos siglos y es una mezquita musulmana, pero vamos a ver la validez y la fundación de este lugar de la Ascensión del Señor. Vamos a pedirle a Dios que no nos atropellen aquí. Como pueden ver, ahí está el minarete. El minarete construido un poco sobre las ruinas de los monasterios cristianos anteriores. Vamos a entrar en el lugar de la Ascensión del Señor.
Aquí está un Habibi, un cuidador de turno, y se llama Ibrahim, es mi amigo y es el que vigila este lugar y lo abre a los peregrinos. Capilla de la Ascensión. Vamos a entrar y vamos a ver este lugar hermoso y significativo. Aquí tienen a nuestro amigo Ibrahim, el guardia, el custodio de este lugar. Vamos, antes de entrar, vamos a verlo un poco en perspectiva, si les parece bien. Todo lo que estamos caminando ahora son restos de una basílica bizantina. Son restos de una basílica bizantina. Aquí lo dice claramente, restos de una basílica bizantina. Vean las bases de las columnas, y así hay muchas todo alrededor. Era una basílica muy grande, una basílica muy grande, redonda, un poco especial. Esta basílica inicial, la basílica primera, está bastante cierto y documentado de cuándo se construyó. Se construyó por el año 340 o 350, al inicio del periodo bizantino. Fue una matrona romana que seguramente vino un poco en el ambiente, en el aire. Vamos a pedirle a Felipe que se ponga aquí para que vean el templete detrás. El templete, que es lo que queda ahora al centro, que eso era una edícola. No era esa la iglesia, estaba al centro de la iglesia, era la edícola. Esta iglesia era muy particular, muy especial, tenía el cielo descubierto, o una parte del cielo descubierto, porque recordaba la ascensión, como los apóstoles vieron al Señor subir. Bien, les decía antes, esta iglesia se construyó en torno al año 350 por una matrona romana, y Egeria, nuestra famosa Egeria, en esta peregrinación no la hemos mencionado mucho, una monja gallega que visitó Tierra Santa y cuyo diario preciosísimo nos dice cómo era la Tierra Santa en el IV siglo, con mucho detalle. Pues ella estuvo aquí en el año 384 y dice que vinieron el Jueves Santo. Dice que el obispo rezaba en la 6ª hora de la noche, o sea, a medianoche, subían con velas, rezaban muchas cosas, muchos himnos, etcétera, y bajaban al amanecer. En el IV siglo, estamos verdaderamente a los inicios del periodo bizantino. Esta basílica bizantina, importantísima, es un misterio muy grande, muy hermoso, que vamos a comentar, la ascensión del Señor. Esta basílica fue destruida en el año 614 por los persas. Tampoco he mencionado esto hasta ahora. El año 614 es crucial en la vida de la Tierra Santa cristiana. ¿Por qué? Porque los persas invadieron la Tierra Santa y destruyeron todo lo que había de cristiano. Destruyeron todo lo que había de cristiano, excepto una basílica, no lo dije ahí cuando fuimos, pero es la Basílica de la Natividad. Es la única basílica que sobrevivió a la invasión y destrucción de los persas. Y ya poco después el patriarca Modesto, en el 680 aproximadamente, reconstruyó la basílica, y luego vinieron los cruzados, agrandaron la basílica, tuvo una comunidad aquí de canónigos regulares de San Agustín, y poco después, en el siglo XIII, la volvieron a destruir los musulmanes y más o menos quedó como está ahora. Si ustedes ven, hay unos arcos muy bonitos, son arcos cruzados, y esos arcos fueron
tapiados por un muro de sillería no muy bonito y por una cúpula que no era la original. Repito, al inicio este templete estaba descubierto por arriba porque así recordaba la ascensión del Señor a los cielos. Actualmente tiene adosada una mezquita, un lugar de culto musulmán. Esta zona del Monte de los Olivos es una zona muy musulmana, aunque hay varios lugares cristianos, y la tienen abierta y cuidada porque venimos los peregrinos y pagamos la entrada, obviamente, y esto ha sido así desde hace muchos siglos. Quiero comentar solo por terminar esta breve introducción, luego vamos adentro. Quiero terminar que aquí hubo un episodio simpático de la visita de San Ignacio de Loyola a Tierra Santa. San Ignacio de Loyola era un caballero español, muy caballero y soldado, etcétera, y tuvo, como saben, un accidente, un bombazo en una guerra, y en su convalecencia se convirtió o se empezó a convertir. Y su grande sueño adorado era venir a Tierra Santa, peregrinar a Tierra Santa, por lo menos inicialmente. Ya después cambió a la fundación de la Compañía de Jesús, pero era su sueño. Y finalmente pudo venir. Ahora no recuerdo mucho los datos, me parece que fue entre septiembre y octubre. No recuerdo exactamente el tiempo. El hecho es que vino con muchas agallas de converso, y en ese tiempo la presencia cristiana aquí era muy complicada, porque el mundo era musulmán, y porque, queridos hermanos, cuando un cristiano se ponía un poco acelerado, causaba conflictos. Entonces los franciscanos recibían a los peregrinos en el puerto de Jafo, los acompañaban, les daban muchas instrucciones, qué hacer, qué no hacer, cómo comportarse, cómo saludar a la gente, cómo no saludarla, etcétera, y tenían que observar muchas reglas. San Ignacio de Loyola llegó con muchos ínfulas de convertido, y los franciscanos tuvieron que cantarle las 40 y regularle mucho su estancia en Tierra Santa, hasta el punto que en el penúltimo día de su estancia, digamos que se escapó San Ignacio de Loyola del convento de los franciscanos y se vino aquí solo. Cuando notaron su ausencia, los franciscanos mandaron a buscarlo, a ver dónde está a ver en qué lío nos va a meter. Y llegó aquí, veneró el lugar, imagínense, para San Ignacio de Loyola el lugar, y dice muy simpáticamente su biografía que después de salir fue a Betfagé y a Betania, o intentó ir a Betfagé y a Betania, que están muy cerca, bajando el monte por el lado este. Y cuando estaba llegando a Betfagé, se acordó San Ignacio de que había visto aquí las huellas, o la supuesta huella que dejó Jesús en la roca antes de elevarse al cielo. Y le entró la duda si la huella estaba mirando al este o al oeste, y se regresó a confirmar cómo estaba la huella porque no le quedó muy claro. Mientras tanto llegaron los guardias de los franciscanos, le pusieron un rapapolvo, se lo llevaron al convento y al día siguiente lo embarcaron de regreso a Europa, porque esos cristianos que llegaban muy exaltados a los franciscanos aquí les causaban muchísimos problemas. Es una historia simpática. El fundador de la Compañía de Jesús, medio encarcelado por los franciscanos o amonestado severamente porque les podía causar muchos problemas aquí. Esto refleja una situación de la Tierra Santa, queridos hermanos, que permanece hasta el día de hoy. Los cristianos de la Tierra Santa somos una exigua minoría, entre el 1,5% y el 2% de la población o menos, y tristemente se siguen yendo de aquí porque las condiciones de vida son muy complicadas. Pues esta exigua minoría, entre dos mayorías aplastantes, en el pasado una mayoría absoluta musulmana, ahora una mayoría judía y una mayoría musulmana,
tienen que estarse muy tranquilitos y bien portados, porque si no se pueden meter en un gran conflicto. Esto solo por ambientar un poco la historia de este lugar santo de la Ascensión. Vamos a dar una vuelta muy breve y vamos a entrar para mostrarles la piedra que se venera como el lugar donde Jesús habría dejado una huella en la roca antes de subir al cielo. Estamos girando en torno a la edícula de la Ascensión, y todo esto, les repito, todo esto era una grande iglesia, un grande templo en el periodo bizantino. Hoy tenemos un día espectacular, muy hermoso, después de varios días de lluvia, nieve y muchas complicaciones. Vamos a entrar brevemente a la edícula y así, queridos hermanos, ven por dentro. Según el status quo, que es una ley no escrita pero que rige en Jerusalén los lugares santos, los cristianos podemos celebrar aquí solamente el día de la Ascensión. Ya me tocó una vez, desde el amanecer hay misas una detrás de otra, son muy hermosas ahí dentro, realmente una bendición poder celebrar la misa y recordar el misterio de la Ascensión precisamente aquí adentro. Voy a dejar aquí mi bastón, mi báculo y mi linterna, y ahora vemos dónde nos ponemos para nuestra catequesis. Queridos hermanos, estamos en el interior de la edícula. Faltaría más, aquí hay un tenderete para vender cosas a los peregrinos. Por dentro vemos la cúpula que ya habíamos visto por fuera. Debo decir que la tienen bastante limpia y bien cuidada. Y aquí, queridos hermanos, según una piadosa tradición, en esta roca Jesús habría dejado una huella antes de irse al cielo. Sinceramente no tiene nada que ver ni de importancia con el misterio, ni con la verdad importante de este gran misterio, pero, en fin, desde algún sitio Jesús ciertamente fue llevado al cielo y probablemente era esta misma roca. Ciertamente es una tradición muy, muy larga la que atestigua esta tradición. Bien, pues queridos hermanos, hemos hecho una breve introducción histórico-geográfica de este lugar. Vamos a pasar a nuestra catequesis. Y les recuerdo, estamos en la cima del Monte de los Olivos. Vamos a tener la misa hoy, Dios mediante, entre olivos del Monte de los Olivos, con una vista preciosa de Jerusalén. Y aquí Jesús les dijo a los apóstoles: ya me voy, les encargo ir a evangelizar el mundo. Y dice los Hechos de los Apóstoles que mientras era llevado al cielo los bendijo, fue cubierto por una nube y se fue y desapareció. Y una vez que desapareció Jesús, dice los Hechos de los Apóstoles que unos ángeles se aparecieron a los apóstoles y dijeron: ¿qué están mirando, hombres galileos? ¿Qué están mirando al cielo? Ya se fue y volverá un día glorioso como lo habéis visto marcharse, es decir, con su gloria entre las nubes del cielo y con los ángeles, y será el fin de los tiempos. Queridos hermanos, hermosísimo el misterio de la Ascensión. Vamos a tratar de sacarle jugo porque tiene mucho, mucho que decirnos a nosotros también hoy. Vamos a nuestra catequesis.
pues se me ha deslumbrado a mí este misterio de la ascensión, precioso, cercano para nosotros, para nuestra salvación como todos los demás. Queridos hermanos, el misterio de la ascensión lo podemos dividir, si me permiten, en dos grandes consideraciones. Un misterio anunciado y un misterio realizado. ¿Por qué lo quiero dividir así? En primer lugar, porque es verdad, Jesús por lo menos unas 10 veces o más en el Evangelio va a decir, cuando yo sea elevado, el mismo que bajó será elevado. Dentro de un poco me veréis, dentro de otro poco ya no me veréis, porque voy al Padre. Voy a prepararos un lugar. Jesús constantemente tiene presente esta realidad trascendente de su misión como Mesías, como Salvador, como Cristo, como Señor. Él bajó del cielo, lo sabemos perfectamente, ya hablamos del misterio de la encarnación, segunda persona de la Santísima Trinidad, no consideró un tesoro su divinidad, sino que se despojó de su rango y tomó nuestra figura y se hizo esclavo, incluso hasta la muerte y muerte de cruz. Él bajó del cielo, y lo dice muchas veces, y dice, así como bajó, así como bajé, así voy a subir. Entonces, queridos amigos, ¿qué significa esto? Significa que Cristo está constatando que bajó, nos está diciendo e insistiendo que bajó, y que así como bajó, así va a subir, tiene que ser elevado. Y esta elevación Jesús la va a revelar paulatinamente, si me permiten, como en un doble horizonte. Habla de su elevación, refiriéndose a su crucifixión, será elevado como la serpiente fue elevada en el desierto para que se salvaran las que así será elevado el Hijo del Hombre, su elevación en la cruz, pero también está hablando veladamente de su elevación definitiva, es decir, su ascensión al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre. Entonces, queridos hermanos, tenemos que leer el misterio de la ascensión, de la elevación, a la luz del misterio de la bajada del cielo, es decir, de la encarnación. Es el mismísimo Hijo eterno de Dios que bajó y que va a volver. Y en ese tránsito terrenal, que es toda su vida terrena, se encarna en el seno de la Virgen María, establece la economía de la encarnación, es decir, muchas cosas que va a hacer y a decir y a instaurar y a iniciar por cuanto está encarnado, es hecho hombre, y al mismo tiempo tenemos el final absoluto de su vida terrena, que es la ascensión. Aquí dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles que después de haber comido con ellos, los bendijo, les dijo que fueran a predicar, los bendijo y mientras los bendecía fue llevado al cielo. Entonces, encarnación en el seno de la Virgen María es el principio de la obra redentora de Jesucristo. La ascensión es el final, con eso pone punto final. Va a haber luego un pequeño colofón, queridos hermanos, que es la aparición a Pablo. Se le va a aparecer a Pablo camino de Damasco y eso va a ser un colofón, digamos, de toda la misión que realizó como verdadero hombre y que realizó antes y después de la resurrección, porque es el mismo cuerpo del Cristo antes de la pasión y muerte y el mismo cuerpo glorificado después de la resurrección, pero antes de volver a su gloria, es decir, todavía en el tiempo, digamos, de su misión como Redentor. Entonces, queridos hermanos, misterio anunciado,
por este bajó del cielo y este subió al cielo, que completa, engloba toda su misión, y misterio realizado porque se realizó aquí y Jesucristo volvió al cielo, como vamos ahora a leer. Me van a permitir una vez más apegarme al catecismo, queridos hermanos, y lo hago por dos motivos. El primero, para que ustedes se enamoren del catecismo, para que se familiaricen con él y lo amen. En segundo lugar, porque este misterio en concreto es una paginita del catecismo, podemos tranquilamente leerlo y comentarlo, y así vamos descubriendo la belleza y la riqueza de este texto. Artículo 6, estamos en los números 659 y siguientes. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios, nos dice Marcos. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Solo por recordarles, estaban los discípulos encerrados por miedo a los judíos en el cenáculo y Jesús aparece en medio de ellos. Es decir, su cuerpo glorificado ya no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Un cuerpo que San Pablo nos va a describir con un término griego muy interesante, neumatikon, soma neumatikon, un cuerpo espiritualizado. Y con esto también, queridos hermanos, está anticipando lo que va a ser nuestra propia resurrección. El día de la resurrección, en el juicio final, nuestra alma, que esperamos esté en el cielo esperando el final de los tiempos, va a volverse a unir a nuestro cuerpo espiritualizado como el de Jesucristo. Pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. Me parece interesantísimo, queridos hermanos, que Jesús reiteradamente en sus apariciones haya querido comer y beber con ellos. Haya pedido a Tomás que metiera su dedo en el agujero del clavo. Es decir, es su mismísimo cuerpo, el mismo de la pasión, el mismo de toda su vida terrena, el que ha sido glorificado con la gloria de la resurrección. Y tiene ahora propiedades nuevas, pero igualmente come y bebe. San Juan en su primera carta nos va a decir: nosotros que comimos y bebimos con Él después de la resurrección. Entonces, Jesús va a gastar 40 días, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, 40 días apareciéndose en diversos momentos y en diversos lugares, y va a comer y beber con ellos. Les va a decir expresamente: ¿tenéis algo que comer? Denme algo que comer. No sé si porque tenía hambre o porque quería mostrarles que era su verdadero cuerpo glorificado. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad a la gloria divina, simbolizada por la nube y por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Dicen los Hechos que fue llevado al cielo hasta que lo cubrió una nube. Queridos hermanos, esta nube en el Antiguo Testamento frecuentemente nos habla de la gloria de Dios. Acuérdense cuando va caminando el pueblo de Israel por el desierto y una nube va cubriendo el arca de la alianza, esta presencia de Dios. Pero también nos habla de que Jesús, cuando es elevado al cielo, o se eleva Él solo, esa nube que lo cubre
Dice acertadamente el Papa Benedicto en su libro sobre Jesús de Nazaret, que expresa la entrada a un estado diverso. Ciertamente fue elevado, ellos lo vieron, hay un movimiento, los apóstoles lo vieron, estaban mirando al cielo, pero no para verlo indefinidamente y quién sabe a qué lugar del cielo se fue y los vamos a estar buscando toda la historia de la humanidad. No, lo cubre la nube y dice, con eso, dice el Papa, entró en otro estado, en otra situación que es la de la gloria de Dios, que es la del cielo. Queridos hermanos, la Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, cuerpo glorificado, y no sabemos dónde es ese cielo, pero en algún lugar está, de algún modo está ese cielo. Es lo que nos quiere decir aquí el catecismo. Solo de manera completamente excepcional y única se va a mostrar a Pablo como a un abortivo, lo dice el mismo Pablo, en una última aparición que constituye a este como apóstol, en apóstol. Se le aparece Jesucristo, como se estuvo apareciendo antes de la ascensión, se le aparece Jesucristo a Pablo y con esto lo establece como su apóstol, su enviado para los gentiles. El carácter velado de la gloria del resucitado durante este tiempo se transparenta en las palabras misteriosas a María Magdalena. Todavía no he subido a mi Padre, le dice Jesús a María Magdalena el domingo de la resurrección. No he subido a mi Padre. Vete donde los hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Es decir, Jesús no había vuelto en ese sentido de volver a su gloria, a su eternidad. De algún modo estaba todavía en esa condición velada humana en la que se estuvo apareciendo a los discípulos. Esto indica una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la gloria y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. Queridos hermanos, efectivamente Cristo en el cielo sentado a la derecha de su Padre Dios es Dios glorificado, cumplida su misión y desde ahí Él rige y gobierna su reino y el mundo y la historia y la salvación. Pero en esos 40 días había una diferencia. No había llegado todavía el momento de la total glorificación de Dios en el cielo, de Cristo en el cielo. El acontecimiento a la vez histórico, es decir, tangible y trascendente de la ascensión, marca la transición de una a la otra. La ascensión va a cambiar radicalmente el estado de Cristo y el modo también como nosotros nos vamos a relacionar con Él. Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada del cielo realizada en la encarnación. Por eso les decía al inicio, Jesucristo habla muchas veces el que bajó del cielo, el que bajó. Yo vine de mi Padre, yo descendí para volver, ¿verdad? Solo el que salió del Padre puede volver al Padre, Cristo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, nos dice el Evangelio de San Juan. Dejadas sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre. Queridos hermanos, nadie por más altos que pegue puede subir al cielo, por más que quiera, por más santo que sea y por más agua bendita que tome. Nadie de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Queridos hermanos, este es el acceso que fue cerrado a los seres humanos cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, y dice el Génesis que Dios puso un ángel con una espada de fuego para que no volviera el hombre y no pudiera meter la mano al árbol de la vida.
al árbol de la vida. Solamente Cristo, que descendió de Dios, puede volver a Dios y puede abrirnos este acceso. Por eso, queridos hermanos, fíjense qué importante, me parece a mí tan existencial esta verdad de la ascensión y de Cristo en el cielo. Porque la vida del ser humano, también nosotros bajamos un día, ¿verdad? Nacimos en el seno de nuestra madre, nacimos y empezamos nuestra vida. Pero nuestra vida no tiene al final un abismo oscuro, un pozo donde vamos a caer todos y nadie sabe lo que es. Nuestra vida, como la de Jesús, bajó del Padre y volvió al Padre. Nosotros nacimos de Dios, Dios nos dio el ser a través de nuestros padres, co-creadores, y el final no es un agujero oscuro, es el cielo, es la eternidad, es un estado nuevo, diverso, que es el de la gloria de Dios y a donde estamos llamados en el cielo. Por eso Cristo es nuestra salvación, porque no caminamos sin sentido en la vida y quién sabe dónde vamos. No somos animales, somos seres humanos creados a imagen de Dios y destinados al cielo. Y por eso Cristo es nuestra salvación, porque Cristo es quien nos abre, nos anticipó en el cielo y nos abre la entrada al cielo. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la ardiente esperanza de seguirlo a su reino. Queridos hermanos, si no tuviéramos esta esperanza, si no tuviéramos esta confianza, nuestra vida sería un sinsentido, sería matar el tiempo, sería llenar a manotazos el tiempo de nuestra vida, como dice el Coelet, atrapar viento sería nuestra vida. Cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dijo Jesús, y aquí comienza esta anticipación de su elevación que ya dije tiene dos tiempos, elevado en la cruz y elevado al cielo. Y fíjense qué importante, porque en realidad es la misma elevación. Cristo habla de su crucifixión como su glorificación. Habla de su crucifixión como su glorificación, que se va a cumplir efectiva y definitivamente en la ascensión al cielo. La elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. Es su comienzo. Jesucristo, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en el santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Esa carta a los hebreos, queridos hermanos, que es como una carta, como una grande liturgia que comienza Cristo en su vida terrena y se cumple en el cielo. En el cielo Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio. Él es nuestro sacerdote sumo y eterno. Él es el sacerdote según el rito de Melquisedec. De ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en nuestro favor. Es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos. Queridos hermanos, todas las liturgias que nosotros hacemos en la tierra, liturgia de las horas, liturgia eucarística, todo el sentido eucarístico de nuestra vida, es una participación de la grande liturgia del cielo, donde Cristo es el sumo sacerdote y los ángeles y los santos están alabando a Dios eternamente. Qué hermoso pensar que cada vez que oro, sobre todo litúrgicamente, pero también mis oraciones cualquiera, cuando alabo a Dios, cuando le digo bendito sea Dios, gracias Dios, te bendigo, te agradezco, te imploro, estamos uniéndonos a la liturgia del cielo. Todo esto nos está diciendo la ascensión del Señor. Cristo, desde entonces,
está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de su divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consubstancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fuera glorificada. Queridos hermanos, ¿qué nos interesa a nosotros que Cristo esté sentado a la derecha del Padre? Nos interesa mucho, porque está con nuestra humanidad glorificada, con nuestra humanidad redimida, y por eso está ahí como cabeza del cuerpo. Él es nuestra cabeza y nosotros esperamos, miembros de su cuerpo, un día estar con Él gloriosos en el cielo. Este estar sentado a la derecha del Padre no pudo haberse dado, sino porque fue llevado, subió al cielo y ahí está sentado con poder a la derecha del Padre. Terminamos con el último párrafo de este brevísimo artículo. Sentado a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto del Hijo del Hombre. Y fíjense qué hermosura que anticipó ya el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Y la quiero citar y reflexionar con ustedes por dos motivos. Primero, porque prueba una vez más que todo el Antiguo Testamento estuvo preparando la venida de Cristo. Pero no solo la venida para su vida terrena, sino también la venida para que a través de su vida terrena la contemplemos en su vida gloriosa sentado a la derecha del Padre. A Él se le dio el imperio, el honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Queridos hermanos, con la ascensión y la glorificación de Jesús en el cielo, empieza otra etapa completamente nueva y diferente de este reino que no pasa. Y con esto decimos que Cristo subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, pero no se desentiende ni del mundo ni de la historia. Cristo está ahí con todo su poder, con toda su gloria, y desde allí Él reina en el reino que ya estableció de una vez para siempre. Queridos hermanos, qué consuelo para nosotros saber que Cristo Rey verdaderamente reina sobre el mundo. Las personas que lo aman, que creen en Él, que confían en Él, que oran, que le piden, saben que Cristo tiene todos los hilos de la historia y saben que Él nos ama, nos protege, que nos va guiando. Él personalmente desde su trono de gloria y también Él a través del Espíritu Santo. Cuando dice los Hechos de los Apóstoles que va subiendo al cielo, dice, los bendice, es decir, les augura, les desea, les dona la bendición de Dios y así es llevado al cielo. Queridos hermanos, la ascensión de Jesús a los cielos tiene que educarnos a nosotros a contemplar más el cielo. Nosotros no nacimos para esta tierra, estamos aquí de paso como estuvo Él. Nosotros nacimos para el cielo y tampoco deberíamos temer mucho la muerte. Queridos hermanos, dice un salmo
que descubrí no hace mucho y que me golpeó el corazón y me lo sigue golpeando, que la vida y la muerte son dones de Dios. Queridos hermanos, la muerte es un don de Dios. ¿Por qué? Porque es el momento del abrazo deseado de Dios con nosotros. Es el momento en que se va a realizar de modo irreversible todo el sentido de la vida de Cristo, de su pasión y muerte. Es el momento en que se va a sellar eternamente nuestro abrazo y nuestro beso a Dios en Cristo por el Espíritu. Y por tanto, queridos hermanos, es el momento del grande premio. El evangelista Juan muchas veces, pero también nos va a decir en la última cena: el que me ama guardará mis mandamientos. Y miren que guardar los mandamientos de Cristo no es fácil. Implica renuncias, implica sacrificios, implica muchas veces ser aborrecido, ser ridiculizado. No hace mucho hablaba yo con un amigo mío y dice: Padre, no sé qué está pasando en el mundo, pero cada vez se van haciendo más los ambientes hostiles a los que creemos en Dios. Nos ven como bichos raros, nos tachan de mochos, nos tachan de raros los que hablamos de ir a misa, de cumplir los mandamientos, de observar la ley de Dios. Nos ven como raros, como tontos. Queridos hermanos, en realidad eso no es una rareza, eso ha sido siempre, más o menos ha sido siempre así. Por eso, Jesucristo en su vida terrena va a reivindicar una cosa que solamente Dios lo puede reivindicar. El que no renuncia a todo y dé su vida por mí y tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Pero el que lo hace, sí es digno de Él. Y cuando decimos ser digno de Él, decimos ser dignos del cielo. Queridos hermanos, para nosotros sacerdotes y religiosos, la gente dice: uy, cuántas renuncias. Yo me río mucho de que la gente piense que los sacerdotes y religiosos hacemos muchísimas renuncias. Es verdad que renunciamos a ciertas cosas, pero renunciamos porque creemos en el cielo. No somos unos tontos locos y necios que estamos renunciando a mil cosas como si no tuviéramos la certeza absoluta de que todas esas renuncias tienen una grande recompensa en el cielo. Eso lo vivió el mismo Cristo y a eso estamos llamados nosotros, y esa es la invitación que Cristo nos hace. Me gustaría dejarles unos minutos de reflexión. Vamos a ver si Felipe nos ayuda a dar 2 vueltas en este lugar maravilloso. Quisiera que pensáramos en este misterio ascensor, elevador al cielo, que lleve nuestro corazón, nuestros anhelos, que nos haga reventar el corazón de esperanza. Sin esperanza no podemos vivir, queridos amigos. Sin la esperanza del cielo, muchos sacrificios, muchas renuncias no tendrían ningún sentido. Pero como tenemos esperanza, tiene sentido nuestras renuncias y nuestros sacrificios, las penalidades de esta vida. En la salve, en la oración de la salve, nosotros decimos que estamos en un valle de lágrimas. Algunos se escandalizan de eso y quisieran borrarlo de la piedad cristiana, pero es verdad. Queridos amigos, en la vida humana tenemos muchas penalidades y muchos sacrificios, enfermedades, etcétera. Los que no los tienen son unos privilegiados. Pero esas penalidades serán compensadas un día con el premio del cielo. Pensemos en el cielo, pensemos más en el cielo, vivamos la alegría
el gozo, la esperanza de ese cielo donde Cristo está reinando, donde Cristo, nuestra cabeza, nos está esperando por toda la eternidad. Vamos a reflexionar un momentito en este cielo y vamos a sembrar en nuestro corazón un grande anhelo del cielo, del premio, de la eternidad, del poder contemplar a Dios cara a cara como Él es. Me pidieron que explicara qué es la fe. Me di cuenta que no hallaba las palabras y tratando de encontrarlas lo dudé. ¿Qué es la fe? Es creer que hay algo más que nuestra vida. La confianza de saberme acompañar. Entender que por amor yo fui creado, que ni un alma está perdida. Creo en ti, más allá de lo que veo y lo invisible. Lo que creo conocer y lo imposible.